el Antiguo Testamento? Era Jesús. Pero antes de hacerse hombre, antes de encarnarse, aparecía como en forma de ángel. Entonces, los testigos de Jehová ahí le añaden algo más. Dicen, ya ven, miren, si Jesús era este ángel, entonces al que se le llamaba el ángel de Jehová, quiere decir entonces que sí era un ángel. Y mire, y este ángel de Jehová no era otro que Miguel Arcángel, porque las mismas palabras que Miguel le dijo a Satanás en Judas son las mismas que le dice aquí. ¿Sí o no? Que Jehová te reprenda. Entonces, mire, bien hermanito el tamal de ellos y se lo come uno el tamal, ¿verdad? Porque mire, una gran lógica que tiene lo que ellos dicen. Pero ya cuando uno, hermanos, comienza a curtirse en estas líderes de la palabra, uno se da cuenta que no todo lo que brilla es oro. Que no todo lo que parece es así. Como aquel famoso fraude del anillo de graduado, ¿verdad? Aquel anillo de oro. ¿Ya han escuchado ustedes cómo es ese fraude? Que llega la persona por si algún día lo quieren enganchar a usted. No es que me hayan enganchado a mí, sino que lo escuché. ¿Verdad? Entonces, de una persona que llega y le dice, mire, cómprame este anillo, es de oro. No, le dice usted, yo no tengo dinero. No, mire, se lo voy a dar barato. ¿Cuánto me lo da? Yo se lo doy en $50. No, vale mucho. ¿Cómo va a creer que yo? No, hombre, cómpremelo, mire, se lo voy a dar en 125, papá. No, muy caro, no. En 100 se lo doy, papá, en la última oferta. ¿Es de oro, es de oro? Y yo, ¿cómo sé que es de oro? Vamos donde el señor de aquí, de la joyería, y se lo voy a probar. Y llegan y lo prueban. En efecto, que es de oro. Entonces, le dicen, ya la persona, pues ya le brillan los ojos, ¿verdad? Y oro, gran chicotón, así, ¿verdad? Y mire, no, pero no, muy caro todavía, me lo menos, se lo voy a dar en 75. No, mejor no, pensándolo bien, no. Sí, hombre, mire, en 50 le voy a dar, en la última. Mire, qué barato me lo están dando, ya. Le tocaron el ego a uno y, mire, si me lo da en 40 o en 30, se lo compro. Y entonces viene él y él se mete el anillo a la mano, no. Vaya, pues se lo voy a dar, dice, se lo da. Y usted le da el dinero y ya usted va, hey, qué chévere, ya no sé qué. A los días, todo negro el dedo, ¿verdad? Bueno, pero supuestamente el oro no causa esto, ¿verdad? Y le pregunta a alguien, no, hombre, ¿por qué bajaron ese anillo no es de oro? No, si es de oro, yo fui a la joyería y me lo probaron, que anda a probarlo a otro lado a ver si el joyero tenía que ver con el ladrón. Y se lo prueban, hermano, y no era de oro el anillo. Pero ¿cómo es que la primera vez salió que era de oro y en la segunda que no era de oro? Porque era igualito. Sí, pero cuando el estafador se lo metió a la bolsa, en la bolsa tenía otro igual. Solo que este otro no era de oro. ¿Me entiendes? Se metió el de oro y le sacó el que no era de oro. Y usted, como dicen por ahí, como Juan Pentémela, se lo compró. Y se lo engancharon, cayó redondito, por algo que parecía y por algo que brillaba puro oro, pero que no era oro. Todo auguraba que sí era de oro. Todo parecía que sí, pero no era. Así que no se deje engañar por lo que parece, porque el diablo es especialista en estafa. En el libro de Judas, sí era Miguel Arcángel el que estaba peleando por el cuerpo de Moisés. Él no tenía la autoridad para reprender al diablo, por eso le digo que Jehová te reprenda. Primer texto. Ya vemos que él sí era Miguel Arcángel, no tenía la autoridad. Luego, en el texto de primera de Tesalonicenses, el texto del arrebatamiento, que dice que él viene con voz de mando y con voz de arcángel, solo hay que irse, hermano, a las costumbres que había cuando un rey entraba a una corte, ¿verdad? Que era lo que sucedía. Y había alguien que lo anunciaba, uno de los príncipes, con nosotros el rey. Y había otra persona que tocaba la trompeta y entraba el rey. El rey no se anunciaba solo ni tocaba la trompeta. Por lo tanto, ahí la voz de arcángel no es la de Jesús, ni él la trompeta no la toca él tampoco, sino un ángel. O sea, son ángeles que están cerca de él, porque él es Dios. Él tiene asistentes, tiene ángeles. Entonces, son ángeles, la voz del arcángel, como solo Miguel se menciona como arcángel, es posible que esa voz de arcángel sea la de Miguel, anunciando la entrada de Jesús. De hecho, Miguel Arcángel es asistente de Jesús en las batallas espirituales a favor de Israel. Eso lo podemos ver en el libro de Daniel. Solo apúntelo, no lo voy a leer porque lo leímos la vez pasada y si no, no avanzamos. Pero apúntelo ahí. Es 10:21, Daniel 10:21 y 11:1. Daniel 10:21 y 11:1.
ahí, hermano, aparece, dice así: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ni ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí está hablando Jesús en forma de ángel, ¿verdad? Con una apariencia corporal como ángel. Y dice que Miguel le colaboró. Pero luego en el 11.1 dice: y yo mismo, o sea, el ángel de Jehová, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo, a Miguel. Entonces, si ellos dos se colaboraban ahí, quiere decir entonces que Jesús no es Miguel. Fíjense bien. Está claro entonces que Miguel solo es un asistente de Jesús. Es un asistente de Dios en cuanto a los asuntos que tengan que ver con el pueblo de Israel. Incluso en el capítulo 12 de Daniel, versículo 1 lo dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, le dicen a Daniel. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en los libros. ¿A qué tiempo se refiere? Al tiempo de la tribulación, cuando Satanás va a tratar de acabar con la nación de Israel, y va a haber una batalla entre Satanás y Miguel Arcángel. ¿Y por qué a Miguel se le llama arcángel? Bueno, número uno, la palabra está compuesta de dos. Arcángel está compuesta, es una palabra compuesta. Significa, primero, la primera palabra es arqué y la segunda es ángel. Arcángel. Arcángel. La palabra arqué, la primera palabra significa preeminencia, significa un grado mayor. ¿Y ángel qué significa? Significa mensajero. La palabra se puede usar de dos formas, refiriéndose al tipo de seres llamados ángeles, ¿verdad? O se puede utilizar para todo aquel que lleve un mensaje. Yo soy un ángel. ¿Ven, hermano? Si se me nota en la cara, mi santidad y todo, ¿verdad? Las alitas y todo, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, pero caído tal vez, dicen algunos. Vale. La cosa, hermano, es que ángel significa mensajero. Y si usted es un mensajero, es un ángel, ¿sí o no? Pero no somos el tipo de seres llamados ángeles. Eso es otra cosa, ¿verdad? Los ángeles que Dios creó allá. Pero arcángel, ¿qué significa entonces? Un ángel que está sobre otros ángeles. La organización de ángeles en el cielo, hermano, mire, Dios para todo es organizado. Así como nos hemos organizado para esta actividad, así tenemos que organizarnos siempre para reflejar bien lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada la organización, a Dios le agrada todo. Bueno, Dios es tan perfecto que hasta los tiempos, ¿verdad? El hermano Stanislao decía ayer que a él lo que le molestaba era llegar tarde, y a veces llega tarde, pero le molesta, ¿verdad? Pero, hermano, pero Dios es tan meticuloso, para todo tiene un tiempo, un día, una hora, y un minuto y un segundo exacto para que suceda las cosas. Todo lo tiene tan perfectamente organizado. Y nosotros debiéramos ser organizados, debiéramos ser respetuosos con nuestros compromisos, debiéramos ser excelentes en lo que hacemos para reflejar a nuestro Dios. Amén, hermano. Entonces, dentro de esa organización angelical hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Cada uno tiene su función. Los serafines son los que le cantan a Dios. O sea, los que, fíjense bien, los hermanos que cantan acá en la iglesia son como serafines humanos, ¿verdad? Que son los que se encargan de llenar de incienso espiritual el trono de Dios, que se encargan de que Dios se sienta agradado con la adoración de su pueblo, porque nos dirigen en alabanza, nos dirigen en la adoración. Esos son los serafines. Los querubines son protectores del trono de Dios, son como guardaespaldas de Dios. Aunque Dios no lo necesita, ¿verdad? Pero cuando uno mira que pasan un montón de patrullas y un montón de policías y motorizados y todo, uno que es lo que dice, ahí va el presidente, ¿verdad? Entonces igual en el cielo, hermano, al ver toda esa caravana de ángeles poderosos que cuidan el trono de Dios, que son querubines, uno dice, ahí está Dios, porque está rodeado de gloria, porque, bueno, nosotros los más grandes, y bueno, ahí están esos querubines. Pues Satanás era un querubín, era uno de los protectores del trono de Dios, y era el ángel más bello que Dios había hecho. Entonces él quiso robarle a Dios el puesto de Dios, quiso sentarse al lado de Dios, ser mejor que Dios, y entonces, hermano, él fue echado del cielo, porque nadie se puede llevar la honra y la gloria
que solo a Dios le corresponde. Nadie puede decir gracias a mí, o gracias a que yo, o gracias a mí. No, 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 no. Eso está fuera de lugar. El único que se merece toda la honra y la gloria y la superioridad es nuestro Dios. Amén, hermano. Entonces, dentro de toda esa organización de ángeles hay ángeles guerreros. Y de los guerreros hay arcángeles. Un arcángel sería como un grado militar superior de soldados guerreros. Y Miguel precisamente es un guerrero, hermano. Miguel es un ángel principal de los del cielo. Quizás el más grande junto con Gabriel. Son dos, ¿verdad? Pero Gabriel, más que todo, lo vemos en funciones de anunciador. Gabriel fue el que le fue a anunciar a los papás de Juan el Bautista que iban a ser Juan. Gabriel después fue y le anunció a María y a José que iban a ser padres de Jesús. Si usted mira, cada tipo de ángeles tiene su función. Así como en una iglesia, cada uno tiene una función. Y en vez de pelearnos y en vez de sentir celos unos con otros, nos tenemos que colaborar unos con otros. Así como en el cielo hay armonía y cada quien respeta el área del otro y se colaboran y si uno quizás no puede hacer algo, el otro le va a ayudar, ¿verdad? Así como vemos la colaboración entre Jesús y el ángel, dándonos un ejemplo, el mismo Dios, ¿verdad? Entonces no tenemos que por qué molestarnos, ¿verdad? De que porque aquel dijo que no hizo, no, si otro dijo y no hizo, hágalo usted, que para usted va a ser el galardón. Amén, hermano. Entonces mire qué bonito cómo se va aplicando todo. Entonces, el arcángel Miguel es un ángel, ya dijimos, militar de grado superior, pero Satanás era un querubín, era uno de la guardia real de Dios. Entonces Satanás, Miguel no se atrevió a decirle a Satanás, a maldecirlo, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Pero en el caso, hermanos, de este ejemplo de Zacarías, en Zacarías aparece el ángel de Jehová, que es Jesús, y también le dice a Satanás que Jehová te reprenda. Y se le llama Jehová. Note, hermanos, que a Miguel en Judas 9 no se le llama Jehová, ¿o sí? Dice que cuando Miguel disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, o sea, le llama Miguel, no le llama Jehová. Y al que aparece, al ángel de Jehová que aparece en Zacarías, sí le llama Jehová. ¿Y qué significa Jehová, hermano? El eterno, sí. Pero literalmente significa yo soy. El gran yo soy. Y como yo soy, que está en un presente absoluto y en un presente continuo, entonces decimos, el que dijo yo soy, significa que es eterno. Porque mañana él no va a decir yo fui. Porque ayer le dije yo soy, y entonces hoy ya soy. Entonces yo fui. No, yo soy. Y si le preguntamos a Dios dentro de una semana cuál es su nombre, ¿cómo creen que va a decir? Yo fui hace una semana y ahora ya no soy. Él siempre va a decir yo soy. O sea que Él es el eterno. ¿Amén? Fíjense bien, ¿hay otro que sea eterno? ¿Algún ángel eterno, hermano? ¿Creen ustedes que Miguel existió por toda la eternidad? No, porque los ángeles fueron creados por Dios. La pregunta es si Jesús, ¿sí es eterno o no es eterno? Claro que sí. Si no, miren Miqueas 5:2. O apunten, solo apúntenlo. Miqueas, es tan rápido, le dicen la Biblia más rápida del oeste, le dicen a usted, así lo encuentra rapidito, porque ustedes no pueden con libros de memoria. Miqueas 5:2. Entonces, ahí encuentren. ¿Sí, cierto? Sí, yo tengo una duda, pero ahí en la Biblia especifica si los ángeles y los demonios son eternos o no. Sí, pero son eternos igual que nosotros. También del hombre dice que somos eternos. Pero nosotros somos eternos, ¿por qué? Porque nunca vamos a terminar. Somos eternos en el futuro. La pregunta es, ¿somos eternos en el pasado? No, porque fuimos creados, ¿verdad? Y ahí sí. O sea, somos eternos pero a futuro, pero en el pasado no. Y en cambio de Jesús sí se dice que es eterno en el pasado. Miremos lo que dice Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios es el único que ha podido decir, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. Quiere decir que Él es lo primero, lo más antiguo y lo más último. Pero ningún ángel, ningún ser humano
son eternos en el pasado. Todos tenemos un punto de partida. Todos fuimos creados. En el principio solo estaba el Padre y estaba el Verbo y el Espíritu Santo. Y después Dios creó a los ángeles, después creó a los seres humanos, etc. Entonces, hermano, ahí nos dice que Jesús sí es eterno. Entonces, Jesús sí se puede llamar yo soy. Porque yo soy es el eterno y Jesús es el eterno, según Miqueas 5:2. Y acordémonos de que la frase yo soy era una frase favorita de Jesús. Él siempre decía yo soy. Incluso una vez le dijo a los escribas y fariseos: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero ¿por qué no les digo si ustedes no creen que yo soy el Mesías, o que yo soy Jesús, o que yo soy? No, dijo así, a secas. Si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, estaba diciendo que era Dios. En otra frase, en Juan 8:58 dice, Juan 8:58 dice: antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, gramaticalmente no pega, él tenía que haber dicho: antes de que existiera Abraham, ya existía yo. Pero no dijo así. Antes que Abraham fuese, antes de que Abraham existiera, yo soy. ¿Y por qué yo soy? Porque no dijo yo fui, que estaba hablando en pasado. No, yo soy es una frase que aplica en todos los tiempos. ¿Ya? ¿Me entiendes? Pasado, presente y futuro. Sí, sí. Entonces quiere decir que los ángeles acá en lo que viene hay un escalafón. Así, hay una escala jerárquica entre los ángeles, ¿no? Querubín es que como cada quien tiene su rol. Esto viene siendo como, digamos, el gobierno de El Salvador, que está dividido por carteras de Estado. Y uno no se va a ir a meter en el rango que le corresponde al otro. Son como funciones, ¿ya? Por ejemplo, tenemos al presidente de la Corte de Cuentas, tenemos al presidente de la Asamblea Legislativa, tenemos al presidente del Ejecutivo, ¿ya? O sea, la Corte Suprema. Bueno, cada organismo de Estado, y son independientes, ¿ya? No tiene el Ejecutivo por qué meterse en el Judicial, ni el Judicial en el Ejecutivo, ni viceversa, sino que respetan sus funciones, ¿ya? Pues es igual en el cielo, ¿verdad? Pero si podemos hablar de gloria, los querubines tienen una cuestión especial, que están más cerca de Dios, ¿ya? Cuidando su trono. Pero no dice la Biblia de que ya por eso ellos tengan más mando que los demás, solo se dedicaban a cuidar a Dios. Es como los que cuidan al presidente, ¿verdad? Tal vez hay otros del ejército que llegan donde el presidente y tienen que pasar por ellos, ¿verdad? Pero ellos no pueden decirle nada a este gran coronel del ejército. Ellos solo son miembros del PPI. Yo no sé qué es PPI, pero... Entonces, si por eso el ángel Miguel no pudo reprender a Satanás, porque él había sido querubín. Sí, querubín es Satanás, ¿verdad? Sí, correcto, por eso. Está con un grado superior, digamos. Así es. Por eso no lo pudo reprender. Pero también por otra cosa. También porque eran del mismo tipo de seres, ángeles. O sea, y ninguno de ellos tenía, por decirlo así, aunque no se metían en las funciones del otro, ¿verdad? Entonces, si no se meten en la función del otro, no tienen por qué venir a matar uno al otro, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ellos se consideraban, todos los ángeles, respetando el cargo, pero se consideraban iguales. Ninguno se sentía como en el derecho de maldecir a otro. Acordémonos que también el derecho a maldecir solo le corresponde a Dios, ¿verdad? Entonces Miguel no se atrevió a maldecirlo. En el caso de Jesús, él es Dios. Aquí en Zacarías 3:2 aparece como el ángel de Jehová y se le llama Jehová, porque es igual que Dios. Pero ¿por qué no pudo reprender a Satanás tampoco? Sino que le dijo: Jehová te reprenda. Porque aquí en este texto Jesús estaba haciendo las veces de abogado. Estaba en el rol de abogado defensor del sumo sacerdote Josué. Y el Padre Jehová estaba en el rol de juez. Y en un tribunal, ¿creen ustedes que un abogado defensor le puede sobrepasar la autoridad de un juez en su tribunal? No, ¿verdad? Entonces, por cuestión de roles, Jesús en ese momento estaba sometido al Padre. Y le dijo a Satanás: Jehová te reprenda, ya que el juez te reprenda. A diferencia de Miguel, que Miguel por otra cosa, por cuestión de rango, por cuestión de que eran iguales también seres angelicales, no lo pudo reprender. Jesús, si hubiera estado como Dios, sí lo hubiera podido reprender. Acordémonos que cuando Jesús se encarnó y anduvo aquí en la tierra, los demonios le tenían miedo y les hablaban con autoridad y él los reprendía. Y dice que reprendió a los demonios y los demonios salieron, ¿sí o no?
O sea, ahí, hermano, no había tales de que Jehová te reprenda. El Señor se ponía a reprender a los malos espíritus y esto, bueno, ni se había acercado, pues, cuando ellos ya comenzaban a temblar y los endemoniados caían al suelo. Jesús ha venido aquí antes de tiempo para atormentarnos. Danos permiso de meternos a los cerdos. Vaya, pues, váyanse a los cerdos. Y el demonio salía volado para meterse a los cerdos. En otras palabras, hermano, que Jesús, como Dios, tiene toda autoridad, pero cuando Él se desprende de su autoridad voluntariamente y se baja de su trono y se pone en otro rol, Él respeta ese rol. Por eso es que vemos la colaboración entre Él y Miguel en el Antiguo Testamento. Pero lo está viendo como Jesucristo. Así es. Igual cuando vino como Jesucristo, correcto. No podían llamar y defenderse, digamos, porque el propósito de él no era ese, sino que cumplir con lo Correcto. Él venía a morir. Entonces dice Filipenses que Él se despojó de su gloria y dejó su trono. Como dejó su trono y se hizo hombre, Él, como Dios, hasta los demonios se sometían. Como Dios perdonaba pecados y decían, uy, ¿quién tiene el poder para perdonar pecados? Y solo Dios. Pues sí, les dice Jesús, ¿y quién soy yo? Pues, ¿verdad? A ti te dice, y le dice, ¿y qué es más fácil decir al paralítico? Levántate, toma tu leche, tu leche, toma tu leche y anda, o decirle, tus pecados te son perdonados. Era una pregunta difícil, porque en realidad es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. Yo le puedo decir a alguien, pero levantar un paralítico no puedo. Ahora, realmente era más complicado decirle a alguien y que se cumpliera eso, tus pecados te son perdonados. Eso sí es difícil, nadie lo hace, solo Jesús. Tus pecados te son perdonados y realmente son perdonados. Yo lo puedo decir, pero no son perdonados. Pero si Jesús lo dice, sí. Pero hermano, Jesús le dice, bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y ándale. Y se levantó y andó. No se dice andó. No han oído eso ustedes. No, otro día lo voy a contar. Así dijo uno, y Lázaro se levantó y andó. Y otro que lo estaba corrigiendo le dijo, anduvo tonto. Sí, dijo, se levantó y anduvo tonto un rato. Pero no, lo estaba queriendo corregir. Bueno, la cosa, hermano, es de que Jesús sí tenía autoridad divina. Pero como hombre, como se despojó de su gloria, dice que Él se hizo como, tomó forma del siervo y se hizo semejante a los hombres y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose. Fíjense que el verbo haciéndose, la acción recae sobre Él mismo. ¿Me entiendes? Gramaticalmente es que Él mismo se hizo obediente. No es que alguien lo sometió o lo hizo obediente o le dijo tenés que obedecerme, no. Él se autohizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque estaba en el rol de hombre. En el rol de hombre pudo él decir, el Padre es mayor que yo, si es que estaba como hombre, ¿ya? Entonces, hermano, volviendo al texto de Zacarías, fue por eso que Jesús dijo, Jehová te reprenda, porque estaba como abogado. Pero aquí viene un texto contundente para demostrar que Jesús no es ningún ángel, ni querubín, ni serafín, ni ¿cuál otro le digo? Querubín, serafín, ángeles y arcángeles. Bárbaro siervo, veo que están poniendo atención. Y el texto es Hebreos capítulo 1. Está muy suave, está muy fuerte. No, Sí. no, pero otra cosa. Y otra cosa más. Los chata, vaya que los chata ya. Sí, Hebreos capítulo 1. Cabal, al compadre, en la sala que está así. Que tiene botón, ¿sí? La casa número 3. Díganle al vigilante que lo deje entrar. ¿Y solo usted conoce? Pues conoce al hermano Miguel, el papá de... y también el Kevin. Con la hermana Marina. Miren, nadie más. Es que ella tenía la idea que alguien más iba a traer más muchachos. Me acuerdo que voy a preguntar a la Iván. Pero no sé si ella iba... Porque me dijo, yo estoy haciendo el rochato, pero me acuerdo que alguien dijo que iba a traer más. Sí, que alguien dijo. Bueno, la cosa es de que, así me dijo. Vaya, Hebreos 1, del 13 al 14. Fue solo ella, la hermana médica, había dicho que ¿Es qué? los chata.
No, pero arregló eso ella. Ah, va, entonces. Arregló bien eso. Ah, Porque alguien ofreció también, entonces dijo, no, dijo, yo ya no lo puedo hacer. Ah, Porque no va a ser esta vez, tal vez en otra sea ella la responsable. sí, entonces, pero otra hermana, entonces había dicho. Sí, está apuntada, yo oí que dijeron. Sí, entonces hay que buscar ahí. ¿Sabe qué, hermana? Tu hija tiene esa información. Vaya, entonces, sí, porque la hermana me dijo que ya había comenzado a hacer la horchata. Vaya, hermanos, ya lo tenemos, Hebreos 1:13 al 14. Ajá, 1:13. Sí, del 13 al 14. Sí, hermano. Ya lo va a tener lista la hermana Suyapa. Terminando el culto lo vamos a traer o ya lo vamos a traer. Porque ahí está el carro, lo pueden ir a traer ya. La hermana Suyapa creo que ya lo va a tener. Ah, vale. Entonces, hermano Rodrigo, que me hace el favor, hermana Suyapa, por favor, a traer allá a Guanacapín, a traer el arroz. Vale. Ahí después le damos copia, hermano, no me preocupe. Porque está interesante. Vale, hermano René, léanos Hebreos 1 del 13 al 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. ¿Qué son los ángeles, dice ahí? Espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Y quién es Jesús? ¿Un ángel enviado para ministrarnos o es la persona que murió para darnos la salvación? Es la persona que murió para darnos la salvación. Pero fíjense que la pregunta del versículo 13 es clave. Ese versículo tienen que aprendérselo de memoria, marcarlo en la Biblia, subrayarlo, anotarlo. Porque ahí, con ese versículo, a un testigo de Jehová no le queda más que aceptar que es cierto. Porque ahí es una pregunta retórica. En la pregunta retórica, ahí mismo va la respuesta. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. O sea que jamás le ha dicho Dios a un ángel esa frase que aparece ahí. ¿Cuál frase? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y eso a quién se lo dijo Dios realmente? Pues, se lo dijo a Jesús. Veamos dónde está eso. Eso está, hermanos, en Salmo 110:1. Salmo 110:1. Por favor, véalo. Salmo 110:1. Si comprobamos que a Jesús fue el que le dijo el Padre, siéntate a mi diestra, entonces ahí estaríamos comprobando que Jesús no es ningún ángel. Porque dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios? Jamás siéntate a mi diestra. O sea, Dios nunca le dijo a ningún ángel, siéntate a mi diestra. Pero si se lo dijo a Jesús, Jesús entonces no es ningún ángel. ¿Estamos ahí, hermano? ¿Estamos entendiendo? Sí. Vale, dice, Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién escribió este salmo? Ahí dice, Salmo de David. Entonces David es el que estaba viendo esa escena en el cielo y dice que Jehová le dijo a su Señor, al Señor de David. ¿A qué Señor se estará refiriendo? David estaba viendo y dice, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces quiere decir que una cosa era Jehová y otra cosa era el Señor de David. ¿Será que David tenía dos señores? ¿Qué dice la Biblia en Efesios 4? Pastor, disculpe otra duda. Él. Entonces, ella sabía de Jesucristo. O sea, cuando dice David, a mi Señor, ella sabía. David supo en el espíritu que a ese que le dijeron siéntate a mi diestra no podía ser otro que su Señor, porque sentarse a la par del Padre ningún ángel lo podía hacer. Y si el Padre le dice a alguien, hey, sentate aquí, es porque era su hijo, ¿verdad? O es porque era otro de igual naturaleza que él. Dios no comparte su gloria con nadie, ¿no? Efesios capítulo 4.
Dice el versículo 3, hablando de la unidad de la iglesia, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4, un cuerpo, la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ah, miren qué interesante. ¿Quién es sobre todos? Jehová. ¿Y quién es por todos? ¿O quién murió por todos o en favor de todos? Jesús. ¿Y quién es en todos? ¿Quién está en todos? ¿Quién está en ustedes? La Trinidad. ¿Quién lo habita? ¿De quién es templo usted? Del Espíritu Santo. Entonces ahí dice, un Dios y Padre, refiriéndose a la Trinidad, el cual es sobre todos, Jehová, por todos, Jesús, el que murió por todos, y en todos, el Espíritu Santo, que es el que está en todos. ¿Cómo la ves? Mire qué glorioso misterio, que cuando usted se aplica y le pide al Espíritu Santo, usted va entendiendo estas cosas. Hay un solo Dios en tres personas, y tres personas en un Dios. Es como que yo hiciera un número 3 aquí y le pregunto, ¿cuántos números hay ahí? Usted me va a decir uno solo, yo le puedo decir que hay tres. Hay tres unos ahí, ¿verdad? Hay tres unos, tres unidades que forman un solo número, tres. ¿Verdad? O si yo le digo, la palabra familia, ya lo he hecho, les he preguntado ya, la palabra familia es una palabra singular o plural. Singular significa uno, y plural significa varios. La palabra familia es singular o plural. Plural. ¿Cuántos dicen plural? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen singular? Levanten la mano. Bueno, levanten la mano los neutros, los que no son ni chicha ni limonada, no son quesos ni duros ni blanditos, ni son ni la sexta ni la décima. ¿Ah? La palabra familia es una palabra singular. Sí, porque yo no dije familias. Estaba hablando de una sola familia. La palabra es singular, ¿sí o no? Familia. Ah, pero cuando uno dice familia, ¿qué se le viene a la mente? Varios elementos, ¿sí o no? Y la palabra Dios es singular o plural. ¿Qué se le viene a la mente cuando usted dice Dios? Singular, un solo Dios. Pero es igual que la palabra familia, aunque sepa que es singular, pero dentro de ese Dios habitan tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me entendió? Pastor, yo tengo una consulta Sí. en donde hay cierta duda, digamos, respecto a Jesucristo, es que, como dice, el Padre Jehová mandó a su Hijo, Jesucristo, a morir por los pecadores, por nosotros. Sí, claro. Allí es donde ya la mayor parte hemos estado con aquella cosa de decimos, entonces Jehová es el Padre, Jesucristo es el Padre. Pero lo otro es donde puedo creer que entonces está respaldado es que no fue creado, sino que ya existía Jesús. Sí. Por lo cual, ¿cree que el libro lo respalda? Por el capítulo. No, el Miqueas 5:2, el que decía que era desde los días de la eternidad. Y la eternidad no tiene días. Y que la misma frase que el Padre dice, yo soy el alfa y el omega, el principio del fin, el primero, la dice Jesús también. Y Juan 8:58, donde dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Recuerden que cuando lo llegaron a capturar a Jesús, dijeron, ¿y dónde está? ¿Y a quién buscan? Buscamos a Jesús. Yo soy, dijo. Y cuando dijo yo soy, ellos cayeron a tierra, porque lo dijo con autoridad. De hecho, Juan 5:18, es otro texto importante. Juan 5:18 dice, y no solo quebrantaba el día de reposo, qué barbaridad, siendo judío quebrantaba el día de reposo. Sí, pero es que él puso el día de reposo, él tiene la potestad de hacer lo que le dé la gana y no le dio, pues. No solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Según Juan, cuando Jesús decía, Dios es mi propio Padre, no lo decía como nosotros lo decimos, Dios es nuestro Padre. Jesús nunca dijo, nuestro Padre. Él siempre les decía, vuestro Padre, les decía. Pero él nunca se incluía. Para hablar de Dios como su Padre, siempre decía, mi Padre. Nunca dijo, nuestro Padre, porque entonces íbamos a estar nosotros igualados a él. ¿Me entiendes?
Ahora, por la pregunta del hermano es bien interesante. Dice, pero que Dios es el Padre y Jesús es el Hijo. Entonces, siempre un padre es antes que un hijo. ¿Sí o no? Sí, pero en el caso de Dios, ocupa esas palabras para que nosotros lo entendamos. La relación padre e hijo nada más es una relación de amor entre Jehová y Jesús, como entre un padre y entre un hijo. No es que realmente Jehová sea el papá de Jesús a la manera que nosotros entendemos la relación padre-hijo. Sí, porque cuando nosotros engendramos un hijo, nosotros somos anteriores a nuestros hijos. Y para poder tener un hijo, no podemos salir embarazados nosotros. Aunque hay algunos que parecemos, ¿verdad? Pero hermano, entienda, ¿verdad? O sea, uno tiene que comer también, pues, ¿verdad? Entonces, pero el hombre no puede salir embarazado. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿cómo es que nace un niño? No le voy a decir el proceso porque usted ya se lo sabe, ¿verdad? Una mujer y un hombre enamorados, por amor. Dios no ha dicho que la relación sexual sea pecado, siempre y cuando sea dentro del matrimonio, ¿verdad? Y después de una larga noche de pasión, el niño queda ahí adentro, ¿verdad? Hay un punto importante en donde Jesús está muriendo y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él lo dice como hombre, ¿verdad? No como... Así es, y para que se cumpliera la profecía, una profecía que ya vamos a ver posteriormente. Pero ahí esa es para que se cumpliera la profecía. Incluso cuando dijo tengo sed, dice que lo dijo para que se cumpliera la profecía también del Salmo 51, del Salmo 22, pero vamos a llegar a eso. Pero sí, Jesús ahí, él dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero era también porque los pecados estaban siendo puestos sobre él. Entonces el Padre no podía ver los pecados que estaban siendo puestos sobre Jesús. Entonces puso una nube cubriendo para no ver. Pero eso siempre es simbólico, porque Dios mira incluso a través de la nube. Esa nube simbolizaba aquel incienso que el sumo sacerdote echaba detrás del velo, antes de entrar él con la sangre del cordero y expiar los pecados. Es una tipología. Bueno, pero en el caso de la relación padre-hijo que le decía yo, entonces un hombre embaraza a una mujer y la mujer es la que tiene el niño 9 meses y luego el niño nace. Pensemos, si la relación padre-hijo entre Jehová y Jesús fuera así, habría una pregunta bien interesante: ¿quién es la mamá de Jesús entonces? Pero en la eternidad, digo yo, porque si Jesús ya era hijo de Jehová, ¿quién era la mamá de Jesús en la eternidad? ¿A quién embarazó Jehová? Es obvio que no había mujer, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la otra conclusión lógica? Que Dios entonces estuvo embarazado y de él salió Jesús. Pero también vea que suena como descabellado. Entonces, si Jehová no tuvo mujer y él tampoco estaba embarazado y tuvo a Jesús, ¿en qué sentido es papá de Jesús? No es en el sentido creativo, porque el Padre nunca creó a Jesús, como dicen los testigos de Jehová. Porque también por creación se le puede decir a alguien hijo de Dios. Por ejemplo, dice Adán, hijo de Dios. Pero no es porque haya aceptado a Cristo, hijo de Dios por creación. Satanás también en Job capítulo 1 se presenta con otros ángeles delante de Dios, y dice, vinieron los hijos de Dios. Al diablo también se le llama hijo de Dios. Pero por creación, ¿me entiendes? Por creación todos somos hijos de Dios. Pero por un engendramiento espiritual, que es el que da la salvación, los únicos hijos de Dios son los que lo aceptan como su Señor y Salvador. ¿Ya? Entonces, la relación padre-hijo solamente se entiende como una figura. Que así como un padre ama a un hijo, así ama Jehová a Jesús. Y así como un hijo ama a un padre, así ama Jesús al Padre. Pero Jesús no se le puede llamar solamente hijo de Dios. También a él se le puede llamar el Padre eterno, al igual que Jehová. ¿Y cómo lo demostramos? Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién era ese? Jesucristo. Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es como se ve en Jesús también, ¿verdad? Como Dios. Y el Espíritu Santo también como Dios, porque los tres tienen la misma esencia espiritual, ¿ya? Pero sin embargo, la esencia es una sola, aunque está en tres recipientes diferentes. Como el ejemplo que yo les he puesto a veces de la Coca-Cola, ¿verdad? ¿Ya? Que los tres vasos diferentes, pero el líquido es el mismo. De la misma manera, ellos están llenos de lo mismo, por decirlo así. Tienen la misma esencia y por lo tanto comparten el mismo poder, pero se dice que son un solo Dios. Para entenderlo más fácil, siempre ocupo la ilustración de la pareja, ¿verdad?
dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y entonces serán dos carnes. Ah, no, una sola carne, ¿verdad? Y entonces si yo digo que son una sola carne, ¿por qué sigo viendo dos? Porque yo cuando veo un matrimonio y hablo con ellos, habla uno y después habla el otro. Aunque a veces la mujer interrumpe el hombre. No, cállate de aquí. Y entonces, será eso, ¿va? Pero hermano, entonces a lo que me refiero es que, aunque siguen siendo dos, pero ahora espiritualmente son uno solo. De la misma manera, el Padre y el Hijo son uno. O sea, no es que sean la misma persona, ¿ya? Porque Jesús iba subiendo del agua, el Espíritu iba descendiendo en forma de paloma, y el Padre del cielo dijo, este es mi formato. ¿Ya? Entonces son tres diferentes, ¿verdad? Que forman un solo Dios. Vale, y luego, hermano, ya para ir terminando, porque creo que el tiempo ya casi nos comió, ¿en qué texto estaba? Bueno, nos fuimos a Tesalonicenses, luego, en el de Hebreo, ¿verdad? Cuando dice que a quién le dijo Dios, mi hijo eres tú. Ahí vemos que se lo dijo únicamente a Jesús. Comprobémoslo. Fíjense bien, si el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra, esperaríamos encontrar en la Biblia versículos donde se diga que Jesús estaba a la diestra del Padre. Veamos qué dice Juan 17:5. Necesito que alguien me lo busque y me lo lea con voz de arcángel y trompeta de Dios para que los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros los que vivamos seamos arrebatados juntamente con ellos en la nube y así estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? ¿Qué digo yo? Juan 17:5. Juan, Evangelio según San Juan 17:5. ¿Qué dice? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora pues, Padre, estaba como humano y había dejado su gloria, había dejado su trono a la diestra del Padre. Padre, glorifícame tú, o sea, súbeme, glorificar es subir, exaltar. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve, o sea, que en ese momento ya no la tenía. Lo que había dejado era su gloria, pero no su esencia divina. Por eso es que podía perdonar pecados, porque seguía siendo Dios. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, que antes de la creación del mundo, Jesús y el Padre estaban a la diestra, uno a la par del otro. Amén, hermano. Veamos otro texto. Hechos 2, 34 a 35. Hechos 2, 34 a 35. ¿Quién me lo lee? ¿Quién digo yo? Hechos 2, 34 a 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Fíjate bien, ahí está diciendo Pedro, David no subió al cielo, dice. Pero ¿y a quién se refería entonces David cuando dijo en este salmo? Que era este salmo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Porque ahí, ese versículo que el hermano leyó, está citando el Salmo 111, cuando le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, David no subió al cielo, pero él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Qué estaba interpretando entonces Pedro? Que ese texto se refería que cuando Jesús se fue de aquí de la tierra, él se fue al cielo a sentarse a la diestra del Padre otra vez. Noten bien, él ya estaba sentado desde antes de la creación del mundo, según Juan 17:5, a la diestra del Padre. Luego baja a la tierra y dice, esa gloria la tuve contigo, ahorita no la tengo. Pero luego cuando vuelve a ascender al Padre y le dice a sus discípulos, vayan y prediquen, y una nube se lo lleva, ¿a dónde se va él? A sentarse otra vez a la diestra del Padre, según ese texto. Veamos otro más, Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. ¿Quién digo yo? Así como de arcángel y trompeta de Dios. Hechos Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 3:4. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Miren qué interesante. Buscad las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo, sentado a la diestra de Dios. Vaya. Le diría yo a un testigo de Jehová que eres más ¿Quién es el que está sentado a la diestra del Padre? Al que el Padre le dijo, siéntate a mi diestra, a Jesús. ¿Y por qué le dijo así? Porque hubo un tiempo que Jesús estaba, pero dejó ese lugar.
para venir a morir por nosotros. Entonces el Padre le tuvo que decir nuevamente, ven y siéntate a mi diestra porque somos iguales. Y también en Salmo 110.1 aparece. Correcto. Entonces, hermano, miren, volviendo al texto de Hebreos, entonces, ¿cómo quedaría? ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios? Jamás. Jamás le ha dicho a ningún ángel, siéntate a mi diestra. Pero si a Jesús le dijo, siéntate a mi diestra, entonces la pregunta ¿es Jesús un ángel, sí o no? No, y si no es un ángel, ¿puede ser el mismo arcángel Miguel? No, eso es lo que no. Así que, hermano, vamos a dejar este estudio hasta aquí por cuestiones de tiempo y de trabajo, por supuesto, espero que no te vaya, ¿verdad? Y seguimos en la tarde, ¿les parece? Amén. Démosle un aplauso al Señor y vamos a...